Hola amigos, que disfruten el video. El 5 de septiembre de 2011, el paciente número 3221 sufrió una complicación médica crítica tras una intervención de rutina en la clínica Rainwood Medical Center. La operación, según el informe quirúrgico, no presentó complicaciones y la dosis posoperatoria administrada fue estándar. Sin embargo, horas después, el paciente entró en paro respiratorio. A pesar de los intentos de reanimación, murió en cuestión de minutos. El informe médico preliminar indicó una reacción adversa a un medicamento cuya presencia en inventario no estaba registrada oficialmente. Al día siguiente, el equipo interno de auditoría revisó las cámaras de seguridad. Una grabación mostraba a la enfermera de turno nocturno, Lauren Bennett, entrando al almacén de medicamentos a las 02:17 a.m. del día anterior. Permaneció allí por casi 12 minutos. En el sistema digital, su firma aparecía en el registro de entrada de un lote de midazolam, un sedante retirado del uso clínico por generar efectos secundarios graves en pacientes mayores. Ese mismo lote estaba vinculado al incidente. El jefe médico de la clínica, Charles Bennett, esposo de Lauren, fue convocado a declarar. Durante su testimonio interno, afirmó que su esposa había presentado signos de inestabilidad emocional desde que sufrieron una pérdida gestacional pocas semanas atrás. Argumentó que su estado psicológico afectaba su juicio clínico y que quizás había cometido un error no intencionado. A esta versión se sumó la farmacéutica consultora de la clínica, Kelsey Rhodes, colega cercana a Charles desde hacía años. Ella confirmó que la noche anterior notó un comportamiento errático en Lauren y que había sugerido evaluaciones psicológicas, sin éxito. El hospital suspendió inmediatamente a Lauren, y los informes fueron transferidos a la Junta Médica Estatal. A los pocos días, la Fiscalía abrió una investigación formal. La defensa de Lauren solicitó un análisis técnico de las cámaras de seguridad y una revisión pericial de los registros digitales. Pero el juez asignado al caso desestimó ambos pedidos, argumentando la suficiencia de evidencia documental y visual. El juicio comenzó en marzo de 2012. La narrativa de la acusación fue clara. Lauren Bennett accedió sin autorización al almacén, firmó el ingreso de un medicamento prohibido y lo administró sin verificar su estado, provocando la muerte del paciente. La defensa, debilitada por la ausencia de pruebas técnicas y el aislamiento de Lauren, que se negaba a hablar públicamente, apenas logró matizar la acusación. En septiembre de ese mismo año, fue condenada a una pena prolongada tras ser hallada responsable de un incidente clínico con consecuencias graves. 9 meses después, Charles Bennett y Kelsey Rhodes fundaron la red privada Bennett Core Labs, promovida como una nueva era en medicina ética y transparente. El sistema de control digital de medicamentos, que presentaron como innovación, se basaba en una red cerrada sin acceso externo. En ningún momento mencionaron que Charles había instalado personalmente el sistema de cámaras de Rainwood un día antes de la tragedia. El único hecho nunca disputado fue la firma en el almacén, una firma que todos asumieron como verdadera. Por ahora, Lauren Bennett fue trasladada a la penitenciaría estatal Cascade Hills Correctional en octubre de 2012. Desde su ingreso, adoptó una actitud reservada y evasiva. Rechazó las visitas, incluso de su abogado defensor, y devolvía sin abrir todas las cartas que llegaban a su nombre. Esta decisión, interpretada por el personal como una señal de retraimiento emocional, fue en realidad un acto deliberado. Lauren comprendió que cualquier reacción impulsiva sería utilizada para confirmar el diagnóstico de inestabilidad que tanto Charles como Kelsey habían mencionado ante las autoridades. En lugar de protestar, observó en silencio sin ofrecer resistencia. Su rutina carcelaria se mantuvo estrictamente estructurada. Solicitó trabajo en la biblioteca penitenciaria, donde se le asignó la organización y actualización del catálogo de volúmenes disponibles para las internas. Allí, en medio de manuales desactualizados, enciclopedias jurídicas y tratados de medicina,
encontró un espacio en el cual reconstruir lo perdido. Comenzó a estudiar con intensidad leyes relacionadas con la administración de justicia en salud, normativa farmacéutica y validación digital de firmas. Lo hizo sin tutores ni orientación, guiada únicamente por una motivación que no compartía con nadie. Entender en qué momento los hechos dejaron de estar bajo su control y cómo la evidencia había sido presentada de manera irrefutable, aun cuando en su interior sabía que algo no cuadraba. Mientras tanto, en el exterior, Bennett Core Labs se expandía. La red clínica ganaba reconocimiento por su modelo de gestión remota de insumos médicos y su propuesta de trazabilidad absoluta de los medicamentos. Charles Bennett, convertido en figura pública del sector, asistía a congresos, firmaba acuerdos con entidades privadas y hablaba abiertamente de transparencia sistémica. Kelsey Rhodes, como directora técnica, supervisaba la implementación del sistema de inventarios, que pronto sería adoptado por centros de salud de varios estados. Sin embargo, entre los empleados internos comenzaron a surgir quejas. Se reportaron inconsistencias en los registros digitales, desaparición de partidas enteras de medicamentos y firmas electrónicas duplicadas que no coincidían con las autorizaciones físicas. Estas observaciones no llegaron al conocimiento público, pero generaron malestar entre quienes conocían los procedimientos originales. En la prisión, Lauren encontró casualmente una inserción en un libro de farmacología, una hoja fotocopiada con un número de protocolo correspondiente al lote del año 2011. Intrigada, verificó esa numeración en la base de datos de referencias que aún conservaba la biblioteca. El número no figuraba. A primera vista, el documento parecía inofensivo, pero esa ausencia generó inquietud. No se trataba de una prueba directa, sino de una anomalía que apuntaba a la posibilidad de una alteración sistemática. A partir de ese momento, Lauren inició un archivo privado con copias escritas a mano, recortes, notas marginales y esquemas. Sabía que la oportunidad de actuar no sería inmediata, pero cuando se presentara, tendría que estar preparada para reconocerla. En 2015, presentó una solicitud formal de apelación, adjuntando el hallazgo como indicio de error en la documentación original del juicio. La Corte rechazó la petición por falta de mérito. No obstante, el proceso había dado un giro silencioso. Aquel pequeño papel olvidado entre las páginas se convirtió en la primera pieza de un rompecabezas que aún nadie más veía. Lauren comprendía que no era suficiente saber la verdad. Era necesario demostrarla de forma que no dejara lugar a dudas. Su preparación continuaría, paciente y minuciosa. En la primavera de 2019, Lauren Bennett fue puesta en libertad condicional tras cumplir casi 7 años de condena. Cambió legalmente su nombre a Lillian Ross y se trasladó al norte de Oregón, donde encontró empleo como archivista en el departamento logístico de MedAxis Supply, un centro de distribución médica que colaboraba con la red Bennett Core Labs. La contratación pasó desapercibida gracias a su perfil bajo, su expediente laboral limpio posterior a la prisión y el uso de documentación actualizada que no levantó sospechas. Su función principal consistía en la verificación de archivos de inventario, cotejo de remisiones electrónicas con registros físicos y auditoría de envíos antiguos. Esta posición le proporcionaba acceso directo a la base de datos interna y a los almacenes de documentación previa a 2015. Un privilegio que otros empleados consideraban irrelevante, pero que ella sabía que podía ser decisivo. Su rutina fue meticulosamente diseñada para evitar llamar la atención. Llegaba puntual, no participaba en conversaciones innecesarias y cumplía con cada tarea sin errores. En su segundo mes, identificó un protocolo de entrega vinculado a un envío de sedantes a Rainwood Medical Center, fechado en septiembre de 2011. El documento estaba a nombre de una farmacéutica del equipo de distribución original, pero la firma coincidía gráficamente con la de Kelsey Rhodes. Intrigada, buscó en los archivos complementarios y encontró una entrada paralela. La misma partida figuraba en un documento interno como proceso cancelado por error de sistema. Esta categorización no aparecía en los registros judiciales ni en la documentación entregada durante el juicio,
lo que indicaba que existía una segunda red de archivos, posiblemente aislada del sistema externo utilizado en las auditorías legales. La evidencia no era concluyente, pero sugería que la partida implicada en la muerte del paciente en 2011 no había desaparecido, como se había afirmado en su momento, sino que fue reclasificada y reintegrada en circulación bajo otro código. Lauren comenzó a realizar copias cifradas de los archivos más relevantes, almacenándolos en dispositivos físicos que guardaba fuera del recinto. Utilizó métodos discretos de respaldo, evitando cualquier rastro digital que pudiera delatar su actividad. Durante una visita institucional de Charles Bennett al centro logístico, con motivo de una presentación sobre trazabilidad y control automatizado de inventarios, Lauren permaneció oculta entre estantes. Él no la reconoció, y su presencia no fue registrada en los controles. Este encuentro confirmó que las conexiones con Bennett Core Labs seguían activas y que los responsables del sistema que la condenó estaban aún en posición de poder. Días después, encontró una remisión del 4 de septiembre de 2011, firmada por un técnico del sistema que ya no trabajaba en la empresa. La partida correspondía exactamente al lote desaparecido. Mismo número de serie, misma descripción, mismo destino. Comprendió entonces que la manipulación no se limitaba al error humano, sino que había sido estructurada con anticipación. El rastro no había sido borrado, sino ocultado entre capas de supuesta eficiencia tecnológica. Las piezas encajaban lentamente, y cada hallazgo reforzaba la sospecha de que su condena fue producto de una operación más compleja de lo que imaginaba. El acceso a los archivos le daba ahora una ventaja que antes no tenía. Por primera vez, estaba en el terreno de los responsables, con las herramientas para reconstruir la verdad desde adentro. A comienzos de 2020, Lauren Bennett, aún bajo el nombre de Lillian Ross, decidió iniciar la fase más arriesgada de su investigación. Tras meses de recopilación silenciosa, modificó discretamente ciertos datos en la base de inventario con el fin de activar una revisión interna. Lo hizo mediante una actualización programada, camuflando las modificaciones como parte de una auditoría rutinaria. Los errores aparecían como inconsistencias menores en la trazabilidad de lotes antiguos, lo suficiente para activar alertas internas sin levantar sospechas directas sobre su origen. Como había previsto, el Departamento de Control de Calidad emitió un requerimiento urgente para la revisión completa de las partidas afectadas. La reacción no se hizo esperar. En la sede central de Bennett Core Labs, la alarma se interpretó como una posible falla de seguridad sistémica. Kelsey Rhodes ordenó la suspensión temporal de todas las partidas catalogadas antes de 2015, exigiendo una revisión inmediata de los archivos históricos. Charles Bennett, preocupado por la exposición mediática y las consecuencias regulatorias, propuso eliminar parte del archivo físico para evitar filtraciones. El ambiente en las oficinas se volvió tenso. Los protocolos internos se aceleraron y se restringió el acceso a las bases de datos antiguas. Fue entonces cuando se convocó a un especialista externo en sistemas para analizar los registros comprometidos. El análisis reveló algo inesperado: múltiples accesos con credenciales obsoletas, que no figuraban en los listados activos desde hacía más de 6 años. El técnico detectó también registros de acceso durante horarios no laborales, originados desde terminales sin autorización. Lauren, anticipando esta posible revisión, había utilizado un protocolo de respaldo residual que permitía ingresar como operadora de mantenimiento de sistema legado. Bajo esa entrada, localizó un directorio oculto con información cifrada de entregas internas. En una carpeta titulada 609 Sales Transfer, encontró un archivo que contenía una orden interna de reubicación de lotes, firmada digitalmente por Charles Bennett. El documento confirmaba que la partida responsable del incidente de 2011 había sido procesada internamente fuera de los canales oficiales, un día antes de la muerte del paciente. Mientras evaluaba cómo y cuándo revelar esa información, recibió un sobre anónimo en su casillero.
El remitente era un periodista de un medio independiente que afirmaba estar investigando irregularidades en la red de clínicas privadas. Solicitaba cualquier tipo de confirmación documental sobre el caso del Rainwood Medical Center. Lauren, sin responder directamente, escaneó y envió una primera tanda de documentos. Registros de inventario, remisiones cruzadas y la hoja de transferencia con la firma de Bennett. 3 días después, el portal publicó un artículo titulado «Error o esquema», que relacionaba directamente a Bennett Core Labs con prácticas de encubrimiento. La publicación generó un impacto inmediato. El interés mediático resurgió y antiguos empleados comenzaron a compartir sus propias dudas sobre los procedimientos internos. Kelsey Rhodes convocó reuniones de emergencia, pero la situación se volvió insostenible. Varios trabajadores presentaron su renuncia en las semanas siguientes. Las preguntas comenzaron a llegar desde organismos reguladores. El control que hasta entonces habían ejercido sobre la narrativa pública empezó a desmoronarse. Lauren no se exponía ni buscaba protagonismo. Su objetivo seguía siendo el mismo: completar el mapa de responsabilidades y conducir cada pieza de evidencia hasta el lugar donde sería irrefutable. En el segundo semestre de 2020, Lauren Bennett completó la organización del expediente que había armado durante años. Lo hizo con precisión forense. Incluyó copias físicas y digitales de cada documento relevante, entre ellos las remisiones alteradas, registros internos del sistema antiguo, órdenes de traslado no registradas oficialmente y la hoja con la firma digital de Charles Bennett, correspondiente al lote retirado en 2011. Incorporó además una pericia caligráfica realizada por un analista independiente, que confirmaba que la firma en los documentos del almacén no coincidía con la de Lauren. El informe señalaba que la caligrafía correspondía a Kelsey Rhodes y que la firma digital de Charles había sido utilizada desde una terminal de administrador con privilegios plenos. El expediente fue entregado a la Fiscalía del Distrito a través de un abogado externo que no mantenía vínculos con el caso anterior. En menos de 3 semanas, el Ministerio Público abrió una investigación formal por falsificación de documentos, negligencia médica con resultado de muerte, manipulación de pruebas judiciales y obstrucción de la justicia. Las citaciones fueron emitidas discretamente. Charles Bennett y Kelsey Rhodes fueron convocados a declarar en calidad de testigos, pero sus versiones diferían en aspectos clave: las fechas de ingreso al sistema, los accesos a los archivos históricos y los movimientos de inventario de septiembre de 2011 no coincidían con los registros extraídos por el perito forense de la Fiscalía. La contradicción entre sus declaraciones generó la emisión de una orden de allanamiento para las oficinas centrales de Bennett Core Labs. La investigación fue seguida de cerca por los medios, especialmente por aquellos que ya habían publicado el artículo inicial. El caso adquirió un nuevo enfoque, no como un incidente clínico aislado, sino como parte de una posible estructura diseñada para encubrir responsabilidades administrativas. En noviembre de ese mismo año, la Fiscalía presentó cargos formales contra Charles Bennett y Kelsey Rhodes. La acusación se centró en la manipulación deliberada de protocolos médicos, falsificación de firma en documentos oficiales y participación activa en la construcción de una versión falsa de los hechos ocurridos en Rainwood Medical Center. El proceso judicial se desarrolló en medio de una fuerte cobertura mediática. Uno de los momentos más relevantes fue la declaración pública del fiscal principal, quien reconoció que la condena original de Lauren Bennett había sido un error del sistema basado en pruebas incompletas y alteradas. El tribunal, tras revisar el nuevo conjunto de evidencias, anuló el veredicto anterior. Lauren fue oficialmente exonerada. Su nombre fue eliminado de los registros penales y se emitió una disculpa institucional por parte de la Fiscalía. Charles y Kelsey fueron puestos bajo custodia temporal en espera del proceso judicial. Los activos de Bennett Core Labs fueron congelados, sus cuentas intervenidas y los contratos en curso cancelados. La red de clínicas fue puesta bajo control estatal temporal. La opinión pública reaccionó con indignación y sorpresa. Por primera vez,
Se hablaba de una condena revertida gracias a la iniciativa personal de una acusada que había decidido no desaparecer. Lauren, ahora libre de antecedentes, aceptó colaborar con organismos de control y medios de comunicación en calidad de asesora. No hubo búsqueda de venganza, ni exposiciones innecesarias. Cada acción estuvo orientada a un solo fin: restablecer el orden de los hechos. Para Lauren, el proceso no había sido una lucha contra personas, sino contra una estructura que permitió que una falsedad se transformara en condena. Ahora, esa estructura se empezaba a resquebrajar. El juicio concluyó en mayo de 2021. El tribunal determinó que Charles Bennett fue declarado responsable de manipulación documental, interferencia procesal y de participar en decisiones institucionales con consecuencias clínicas negativas. Fue sentenciado a 15 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 9. Kelsey Rhodes recibió 12 años por su rol directo en la manipulación de protocolos médicos, uso fraudulento de firmas y encubrimiento de pruebas materiales. La Corte desestimó todos los argumentos de la defensa, considerando que existían suficientes elementos para establecer una colaboración consciente entre ambos imputados. Ninguno de los dos logró apelar la sentencia. Las revisiones judiciales posteriores confirmaron la solidez del proceso. La historia de Lauren Bennett se convirtió en un caso emblemático en medios nacionales. Aunque recibió múltiples invitaciones para entrevistas televisivas, colaboraciones editoriales y conferencias, optó por no presentarse públicamente. Solo una vez accedió a hablar de su experiencia, mediante un artículo publicado en la Revista de Ética Médica y Práctica Legal, donde expuso de manera estructurada cómo un sistema de trazabilidad puede ser manipulado desde adentro, y cómo la falta de verificación cruzada entre entidades judiciales y médicas permite que decisiones erróneas se conviertan en condenas formales. En el texto evitó valoraciones personales, concentrándose en los mecanismos que permitieron la construcción de una verdad parcial y los vacíos técnicos que contribuyeron a su condena. Posteriormente, fue incorporada a una organización sin fines de lucro que asesora a personas afectadas por errores judiciales relacionados con el ámbito sanitario. Su trabajo se centró en la revisión de documentos, asesoramiento sobre cadenas de custodia de pruebas médicas y capacitación para abogados defensores. En ese entorno, su nombre dejó de estar asociado a un caso trágico y pasó a vincularse con la precisión técnica, el análisis documental riguroso y la recuperación silenciosa de la verdad. Nunca volvió a utilizar su identidad anterior en entornos públicos, pero entre sus colegas se reconocía su conocimiento como una herramienta valiosa. En paralelo, el paciente fallecido en 2011 fue oficialmente reconocido como víctima de una mala praxis encubierta. La familia recibió una disculpa institucional firmada por el fiscal general del estado. Su nombre fue reintegrado a los registros de víctimas del sistema sanitario y se le otorgó una indemnización simbólica. La tumba fue restaurada por decisión municipal y durante una breve ceremonia privada se depositaron flores blancas. No hubo cámaras ni discursos. Solo un acto discreto para marcar el cierre de un proceso que había tardado casi una década en completarse. Ninguno de los implicados manifestó remordimiento público. Charles y Kelsey permanecieron en centros penitenciarios de régimen medio, sin privilegios especiales. Su red de clínicas fue disuelta, sus licencias revocadas y sus nombres eliminados de los registros médicos habilitados. En los informes posteriores se mencionó el caso como ejemplo de cómo la concentración de poder y la falta de controles independientes pueden permitir la manipulación de hechos con consecuencias irreversibles. Lauren Bennett no buscó protagonismo ni revancha. Su enfoque fue restaurar el equilibrio de una historia distorsionada por intereses privados y errores institucionales. Su persistencia no fue heroica, sino meticulosa. Lo que consiguió no fue justicia inmediata, sino justicia final. Y eso, para ella, fue suficiente. Queridos amigos, esta es una historia ficticia, creada con fines artísticos.
Sin embargo, los hechos que aquí se narran bien podrían suceder en la vida real, pues están basados en emociones humanas profundas y, a veces, destructivas. Los celos, la pasión, el resentimiento. Este relato muestra cómo un solo paso en falso puede llevar a la tragedia. No justificamos ni respaldamos el comportamiento de los personajes. Por el contrario, esta historia condena toda forma de violencia, manipulación y crueldad. A través de sus escenas, queremos invitar a la reflexión sobre los límites personales, la confianza y el alto precio que puede tener una decisión impulsiva. Por favor, no imiten lo que han visto en este video. Todo lo mostrado es una interpretación artística. Si están enfrentando una situación de peligro o conocen a alguien que lo esté, no duden en acudir a las autoridades o servicios de ayuda. Recuerden, la ayuda real existe y no están solos. Cuídense mucho y protejan a sus seres queridos. Gracias por ver el video. Nos vemos luego.